Dios te bendiga, amado amigo, amiga, hermanos y hermanas. Es para mí un honor compartir la palabra de Dios, que es de mucha edificación a nuestras vidas. Hoy les comparto el paso número 2 para ser un verdadero cristiano: el bautismo en agua. Dando inicio sobre el bautismo en agua, nos interesa saber qué significa bautismo. La palabra bautismo en griego es baptizo y significa sumergir, cubrir totalmente con agua, empapar. Este tema tan interesante que Dios nos dice a nosotros, sus hijos, que le creemos, que le buscamos y que estamos dispuestos a obedecerle, que estamos dispuestos a seguirle. Él basa esto del bautismo en agua sobre el libro de San Marcos, capítulo 16. Mira lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 19, dice la palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué maravillosa palabra Dios nos deja como ejemplos para que nosotros creamos de que el bautismo es parte del proceso de aquel que quiera ser un verdadero cristiano. El verdadero cristiano se basa en que debemos obedecer a lo que es el bautismo en agua. Quizá usted se ha preguntado por qué debo bautizarme, por qué. Todos estos temas lo vamos a ir desarrollando. Si sabe, la palabra bautismo en griego es baptizo, que significa sumergir, cubrir totalmente con agua, empapar, ¿sí? Es decir, desde su cabeza hasta sus pies, usted se empapa en agua, claro está, de acuerdo como lo dice la Biblia y siguiendo los pasos del Señor. Miren lo que dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este es el galardón o la recompensa o lo que Dios nos da como beneficios a sus verdaderos hijos, a sus hijos que realmente le busca, es que si usted y yo nos bautizamos creyéndole y haciendo obediencia a la palabra de Dios, Él nos dice a nosotros que seremos salvos a través del bautismo, porque estamos cumpliendo con uno de los mandatos de nuestro Dios. Pero si rehusamos a no creer, como dice la palabra, mas el que no creyere será condenado. Nadie quiere ser condenado, nadie quiere vivir una mala vida, nadie quiere estar en un lugar donde no hay felicidad. Por eso la Biblia a nosotros nos enseña que nosotros debemos creer a esta palabra sobre el bautismo en agua, porque si no creemos, nosotros mismos nos estamos condenando. Y uno de los mandatos que Dios nos manda a través de la palabra en San Mateo 28, 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es decir, en la nación que usted está, en el país que usted está, sea cual sea el lugar, el país, todo lo demás, el Señor nos envía a nosotros como hijos, como verdaderos cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo, que debemos ir y hacer discípulos, es decir, enseñando, guiando a aquellas personas que no han entendido este concepto, de que reciban esta palabra y que también obedezcamos, porque dice la Biblia, o bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son las tres personas muy importantes que nosotros como cristianos debemos tener presente para este momento o este acto que Dios a nosotros nos enseña. Quizás nos preguntamos y decimos:
¿por qué debemos bautizarnos? Le voy a compartir 4 puntos que nos van a ayudar a nosotros a entender por qué debemos bautizarnos nosotros como cristianos, como personas seguidoras de Cristo. Número 1, porque es un acto de obediencia. Cuando usted y yo decidimos aceptar a Cristo como único y verdadero Salvador, el Señor a nosotros nos dice que tenemos que obedecer. Como saben y como sabemos, al obedecer produce ¿qué? Bendiciones, porque estamos obedeciendo al Dios que nos da vida, al Dios que nos limpia, al Dios que nos restaura, al Dios que nos levanta día tras día para que le demos nuestra adoración a Él. Punto número 2. Para obedecer este mandato es para seguir el ejemplo de Jesucristo, ¿sí? Quien hizo cumplir las Escrituras. Como usted y yo sabemos, Jesús no era necesario bautizarse porque Él no tenía ningún pecado. Pero Él lo hizo para ejemplo de nosotros, para ejemplo de aquellas personas que venían tras Él. Hoy en día somos nosotros que seguimos esa pisada, que seguimos esos pasos del Maestro. Por eso Él nos dejó eso de ejemplo. ¿Qué pecado tenía Jesús? Ninguno. Pero Él dejó esto de ejemplo para que nosotros asimismo hiciéramos este acto de obediencia, este paso a seguir de bautizarme, de que usted y yo nos bauticemos. Porque Él tenía que hacer cumplir la palabra de Dios. En obediencia a Jesucristo, en obediencia al Padre, Él decidió bautizarse. Y allí pues es donde le pide a Juan que lo bautizara. Punto número 3. Para poner el pecado en remisión y caminar en la nueva vida. Qué hermoso es saber que a través del bautismo usted y yo vamos a reconocer que fallamos a Dios, que pecamos, que lastimamos muchas veces a nuestro Dios. Y al nosotros bautizarnos, nosotros vamos a reconocer los pecados, vamos a enviarlos a la profundidad del mar para nosotros nunca más retomar aquella vida, esa vieja vida, esa vida que normalmente nos lleva a perdernos. Y Dios está para perdonar, Dios está para que nosotros reconozcamos a través del bautismo que Él nos ayude y que seamos nueva persona. Y a través de este bautismo Dios nos ayuda a nosotros a caminar en una nueva vida con Él, porque Él es nuestra guía, Él es nuestra dirección. El punto número 4 de por qué debemos bautizarnos es para anunciar y atestiguar públicamente que eres un seguidor de Jesucristo y estás dispuesto a no volver atrás. ¿Verdad? Entonces, a través del bautismo, usted y yo tomamos la decisión de hablarle a aquellas personas que no conocen al Señor, testificar de que el Dios cambió nuestra manera, que nuestro Dios limpió nuestras vidas para que nosotros sigamos su pisada y que nosotros tomamos una decisión para no volver a retomar lo que antes hacíamos. Cuando usted y yo tomamos la decisión de bautizarnos, usted mentalmente, físicamente, emocionalmente hace una limpieza general de que usted renuncia a aquellas cosas que practicábamos, que hacíamos, que pensábamos antes. Porque cuando Cristo viene a nuestras vidas, somos nuevas personas. ¿Por qué nosotros debemos bautizar y por qué sucede todos estos temas? ¿Y por qué tengo que basarme a que debo hacerlo ahora que estoy grande, que puedo hablar, que puedo reconocer? Aquí encontramos bíblicamente bautismo en agua, de muchos ejemplos que se encuentran en la Biblia, y allí profundamente usted puede escudriñarla a través de los versículos que estaré anunciando y que nos ayudará a nosotros comprender por qué debo, ahora que puedo hablar y reconocer, bautizarme. ¿Por qué debo seguir ese mismo ejemplo que Jesús hizo? El ejemplo mayor
como anuncié anteriormente, de bautismo en agua es porque Jesucristo fue el número uno, ¿sí? Jesucristo fue bautizado. Para profundizar en San Mateo capítulo 3, versículo 13 al 16, allí encontramos la referencia de por qué Jesucristo empezó con su bautismo. Número 2, Juan y sus discípulos fueron bautizados, ¿verdad? Entonces vemos que es un ejemplo que usted dirá, pero ellos estaban grandes, ¿por qué lo hicieron? Claro, porque ya ellos podían reconocer, ya ellos podían hablar, ya ellos podían expresar palabras y decirle a Dios, perdona nuestro pecado, limpia nuestro pecado. Y ahí, en esa palabra lo podemos encontrar en Hechos capítulo 19, verso 3. La importancia de leer la Biblia. No basarnos en el qué dirán, no basarnos en lo que nos dicen, sino más bien ir a la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a nosotros a entender, nos ayuda a nosotros a meditar correctamente lo que dice la palabra. Número 3, discípulos de Jesucristo fueron bautizados también. Cuán importante es tener claro que nos bautizamos porque hay ejemplos a seguir. Y eso lo encontramos en San Marcos capítulo 10, verso 39. Pablo en la casa de Ananías también fue bautizado. Hechos capítulo 9, verso 18. Si usted quiere profundizar la palabra de Dios, aquí dejamos como referencia los versículos que ayudarán a que usted y yo tengamos una mayor comprensión, una mayor información para nosotros meditar y pensar de que, wow, Dios, de verdad que usted a nosotros nos enseña que debemos bautizarnos porque usted lo delegó. El eunuco etíope con Felipe fueron bautizados también. Y si usted ve inicialmente, pues son personas que ya con razonamiento, personas que se podía expresar. No vemos que son personas pequeñas, no vemos que son niños, sino más bien personas que reconocían o reconocen su pecado frente al Supremo. Entonces ahí lo vemos en Hechos capítulo 8, verso 37 al 38, donde muestra que el eunuco etíope con Felipe fueron bautizados. Cornelio y su casa. Mira la importancia cuando usted hace un acto como este de bautizarse en agua, de nosotros involucrarnos a este mandato. Usted y su casa hará lo que Dios manda en su palabra. Hechos capítulo 16, verso 15. Lidia y su familia. Aquí vemos inicio, que cuando usted da inicio a un buen paso en la voluntad de Dios, Dios va a respaldar y lo hace también a través de su familia, donde se ve donde se involucra más bien la familia, donde se involucra usted con el acto de obediencia. El carcelero y su casa. Wow, tremendo es reconocer que el bautismo es de suma importancia para la familia, para todo aquel que nos ve, para todo aquel que nos mira. Es importante que reconozcan que usted y yo somos nueva persona, que cambiamos porque Dios limpió, Dios perdonó el pecado. Y quiero tomar un momento y un espacio en este instante para decirte, si le has fallado a Dios, si has descuidado el llamado de Dios, si has descuidado lo que Dios entregó en tus manos, si le fallaste en varias ocasiones, es tiempo que vengamos a Dios y le digamos, Señor, perdona nuestro pecado, límpianos, Señor, no queremos volverlo a hacer, quiero ser nueva persona. Dios está dispuesto a ayudarte. Dios está dispuesto a guiarnos. Dios está dispuesto a dirigirnos en todo momento. No te estanques. Levántate. Toma una decisión como esta de bautizarte en agua. Habiendo ya reconocido todos estos temas importantes, allí podemos ver que es bíblico, que es un mandato de Dios, que está respaldado de acuerdo a la palabra de nuestro Dios.
No es porque el hombre lo inventó, no es porque el hombre quiera establecerlo, no, es porque la Biblia, la palabra de Dios lo dice. Y como dice la palabra, que aquí en la Biblia es donde está la vida eterna. ¿Por qué? Porque allí están todas las cosas que nosotros como hijos de Dios debemos obedecer. Amén. Gloria sea al Señor. Te dejo con esta palabra de Dios que nos ayuda a nosotros como ministros a cuidar, a seguir escalando a través de su palabra. No te estanques, no te estanques. Si le fallaste y has dicho, mis pecados son muy grandes, mis pecados Dios no me los perdonará, déjame decirte que el Dios que yo le sirvo es un Dios de amor, es un Dios que perdona tu pecado. Si tú y yo somos sinceros delante de Él no va a rechazar a un corazón contrito y humillado. Él no va a rechazar a ese pueblo que le cree, a ese pueblo que le adora. ¿Por qué? Porque nosotros hemos reconocido que sin Él somos nada. Entonces, a través del bautismo cristiano, ¿qué implica eso? La confesión de Cristo como Señor y Salvador, ¿sí? Constituyendo la identificación externa con su muerte. Amén, gloria sea a Jesús. Por eso es importante que nosotros a través del bautismo podamos reflejar lo que Él es, lo que Él sigue siendo. ¿Por qué? Porque somos el reflejo de Él, reflejo de Jesucristo. Amén. Entonces, donde usted vaya, donde caminemos, hablemos de ese Dios todopoderoso, de ese Dios misericordioso, de ese Dios que nos da vida, que nos da paz, que nos da gozo. Dios te bendiga en esta hora y que la gracia de nuestro Dios te acompañe siempre. Sin antes decirte, para mayor información, para mayor enseñanza bíblicas, para no perderte ninguno de estos temas tan interesantes que Dios nos enseña a través de la Biblia, puedes activar tu campanita suscribiéndote para que recibas esta enseñanza gratis, esa enseñanza donde Dios es quien nos dirige a compartir este mensaje. Gloria sea a Jesús. Dios te bendiga en gran manera allá donde tú estés, allá en ese país, te bendigo en el nombre de Jesús.